Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Recetas de mi Mamá. Hoy vamos a preparar pollo a la Coca-Cola. Iniciamos con los ingredientes. Para nuestra receta de hoy necesitamos 2 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel, un diente de ajo, una bolsita mixta de vegetales, es 1 libra, una Coca-Cola, sal al gusto, pimienta al gusto y la mitad de esta latita de tomate. Bueno, pues empezamos cortando el pollo. Yo voy a retirar estos gorditos que no me gustan y lo vamos a hacer en tiritas, más o menos que nos queden delgadas. Continuamos con el ajo. El ajo lo voy a picar lo más finito que yo pueda para sazonar el pollo. Muy bien, aquí ya lo tenemos bien picadito, así súper finito, casi molido. Miren los pequeños trocitos, y ahora lo vamos a poner en el pollo. Agregamos el ajo y también vamos a poner la sal. La sal, como siempre les digo, es a gusto personal. Agregamos la pimienta, también a gusto de ustedes, como la prefieran. Y mezclamos el pollo. Bueno, pues prendemos la estufa a fuego medio. Agregamos aceite, así un chorrito así delgadito, yo creo como 2 cucharadas tal vez, y dejamos calentar. Vamos a checar nuestro sartén a ver si el aceite ya está caliente. No, todavía no, le falta un poquito. Pues yo pienso que el aceite ya está. Sí, lo pueden mirar ya más ralo. Entonces vamos a probar a ver si es cierto. Sí. Pues ya cuando lo tenemos así, ya quiere decir de que ya está listo para dar la vuelta. Si pueden mirar, ya lo rosadito ya se está yendo, ya está poniendo blanco. Entonces es el momento de voltear para que esto se cocine. Y lo vamos a voltear todo y lo voy a dejar otro ratito más. Lo voy a tapar y lo voy a dejar aquí 5 minutitos más. Cuando quiero que el pollo me quede muy suavecito y no seco, siempre lo tapo porque con el vapor guarda todo ese juguito. Y de esa manera el pollo sale muy suavecito, jugoso. A menos que yo quiera el pollo que salga crujiente, pues entonces sí, lo hago con el sartén destapado. Pero en este caso lo quiero muy suavecito y por eso lo tapo con la tapadera. Muy bien, pues aquí ya en este punto en que está el pollito, ya le vamos a agregar el tomate y la Coca-Cola. ¡Ay, qué rico huele! Bueno, pues ya aquí lo voy a dejar hasta que hierva, tal vez unos 2 o 3 minutos. Agregamos los vegetales, estos ya están descongelados. Pueden poner de los vegetales que ustedes quieran. Yo escogí estos porque viene bien variadito. Miren, tiene zanahoria, elote, frijolito verde, ejotes, chícharos. Voy a probar de sal. Para mi gusto le falta un poquito más, así que voy a ponerle más sal. Revolvemos. Volvemos a tapar y la dejamos servir nuevamente. Listo nuestro pollito. Aquí ya lo tenemos muy bien, perfecto, bien cocinado.
caldito perfecto, que no tiene que quedar con tanto jugo. Es opcional el ajonjolí. Si les gusta, pueden agregar una puntita más o menos así. Se la pueden agregar al pollo y esto realza el sabor. A mí me gusta mucho, queda muy rico. Bueno, nuestro pollo ya está terminado. Este platillo lo puede acompañar con un arroz blanco. Haga clic para la receta y vamos a probar nuestro pollo. El pollo quedó muy suavecito. Miren con qué facilidad lo puedo cortar. Siempre que tapamos el sartén, la carne se conserva suavecita y en su jugo. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Que tengan feliz día. Recuerden suscribirse a mi canal Recetas de mi Mamá. Chao.